Horas Extras les llega gracias al patrocinio de General de Seguros, tranquilamente seguros. Ahora General de Seguros está en tu celular, desde donde puedes comprar tus pólizas, cotizar primero tus pólizas, hacer los pagos correspondientes y darle seguimiento a tus reclamos. Descárgala a través de App Store y Google Play. General de Seguros está en la Vicente de Paúl, Plaza San Vicente, con la oferta más completa. Es decir, que ya la General de Seguros está en la zona oriental. Les recordamos que dolor o fiebre usted puede combatirlos con Natrafen Plus de Disfármaco. Y, como siempre, recordarles que no tiene que esperar un viernes negro para ir a L&R Comercial. 34 tiendas en todo el país. Usted califica en cualquier momento. L&R Comercial. Estábamos hablando de el ex senador Machacho González, quien no fue un hombre de militancia política continua, pero sí de labor comunitaria continua y por la radio. Me refiero a que a veces aparecen personas en las provincias que se han destacado más que los propios políticos que hacen militancia y actividad política. Vivimos en algún momento situaciones que tienen que ver con lo que comentamos. Ustedes recuerdan que muchos partidos políticos, casi todos, cuando han tenido que buscar una figura pública para llevarlo a un cargo público, han buscado, por ejemplo, artistas. Nosotros tenemos de memoria que en un momento dado Fernando Villalona en Dajabón, Johnny Ventura, síndico de la capital, Sergio Vargas en Villa Altagracia, el Torito ahora en Bonao, el caso de Rafael Corporán de los Santos en la sindicatura de aquí, Roberto Salcedo en la sindicatura de la capital, lo que significa el mismo Manuel Jiménez, un compositor y artista dominicano en Santo Domingo Este, significa que en algún momento los partidos no tienen el líder o el candidato ideal y tienen que convencer a una figura pública de que acepte un cargo electivo para que le sume votos o para que gane una posición. Viendo el panorama que se avecina en el 24, y muchos van a decir, como yo creo en cierta forma, que es muy temprano para meter a República Dominicana en un proceso político, pero la gente no vota a ciegas, tiene que conocer los candidatos y sobre todo en una época en que ya no se vota por arrastre, ya hay liderato local lo suficientemente fuerte para que un candidato pueda ganar unas elecciones sin la necesidad
de que un partido grande lo apoye o de que un candidato líder lo arrastre. Cuando usted tenía encabezando una boleta a Juan Bosch, a Joaquín Balaguer, a José Francisco Peña Gómez, usted no tenía que andar viendo quiénes eran los candidatos en las provincias. Ellos se encargaban de señalar los legisladores, los síndicos y los diputados que ellos entendían que le sumaban votos a su elección. Lo mismo, luego surgen las encuestas y los partidos empiezan entonces a dar muchísimo traspiés porque tienen que elegir el que puede ganar, el que tiene los recursos y el que coopera con el partido. Eso trae que ese Congreso está lleno de personas que no se sabe de dónde han salido, ni en sus pueblos lo conocen. Usted puede coger ahora mismo y haga una encuesta, en Moca, por ejemplo, y pregunte quién es el senador de Moca, y posiblemente de los que tienen derecho a votar, algunos saben por quiénes votaron, pero la mayoría de Moca, te dice José Rafael Vargas, que fue senador durante 3 periodos. Sin embargo, ese no es el senador. Y así ocurre, no es el caso de Santiago, en que Eduardo Estrella es el senador y es conocido por todos. No es el caso de Puerto Plata, donde los Jiménez Mesón y los Paliza han acaparado más o menos la popularidad de esa provincia. No es el caso de Higüey, donde mucha gente conoce más a Amable Aristi que al actual senador, o a la hija de Amable Aristi la conocen más que al actual síndico. Lo mismo ocurre con San Pedro de Macorís, donde Lila Alburquerque y Josecito Jacín son más conocidos que el médico que hoy es senador de esa provincia. Eso significa que con un liderato descabezado, porque tú no tienes un líder como lo teníamos antes, cada día es más importante el liderato local y surgen muchísimas provincias que usted tiene que revisar con tiempo a ver quiénes son los posibles candidatos. Por ejemplo, usted coge lo que estamos en la capital y hablamos de Pedernales, hablamos de Independencia, hablamos de Barahona y hablamos de Bauruco, que son las 4 provincias del sur largo, y usted no sabe realmente cómo esa gente se van a manejar. No sabe, porque son provincias con poca población, sobre todo Independencia y Pedernales. Barahona y Bauruco puede que surjan, pero en Bauruco hay una situación. Hay 2 personas que se sospecha que van a participar y se van a enfrentar, que son el doctor Lama, que hoy es el director del Servicio Nacional de Salud, pero que no hace vida en su pueblo, y el comentarista Deli Erasme. Los 2 han sido precandidatos anteriormente. Y ahí se vislumbra que posiblemente lleguen a un acuerdo, porque además son amigos. En Barahona no sé. En Dajabón ocurre lo mismo, en que
el actual senador es menos conocido que el anterior y hay un comentarista y productor de televisión que está haciendo campaña constantemente, que es Holguín, y que Sonia Mateo conserva un liderato en esa provincia, además de que cuenta con apoyo de medios de comunicación. De modo que tenemos que ir pensando seriamente en nombres como Deli Erasme, como Holguín, y como candidatos que tenemos que preguntarnos. Lila Albuquerque, José Jacín, Amable Aristi, ¿se van a postular de nuevo? Porque nosotros estamos seguros que los que van a repetir son pocos. Por ejemplo, Santiago Zorrilla en Higüey es posible que repita. Los alcaldes de la capital, yo creo que la única persona que está bien orientada es Carolina Mejía, si es que no aspira a una posición muy alta. Y el resto les va a dar mucho, mucho trabajo repetir, sobre todo donde está la gran población electoral, que es en el Gran Santo Domingo, que tiene 4 municipios grandes, es decir, el distrito norte, este y oeste. Vamos a ver cómo se maneja, porque ya se comienzan a oír cosas. En cuanto al panorama nacional e internacional, hay 2 temas que han llenado todos los medios, y uno es la solución que le buscó al gobierno, el gobierno a la planta eléctrica, de generación eléctrica Punta Catalina. Y en lo internacional, algo que mucha gente no entiende, que cómo es posible que se esté hablando de una posible guerra entre Europa y un país que fue miembro de la comunidad de la Unión de Países de República Socialista, de Ucrania. Yo creo que eso lo vamos a seguir oyendo, pero entiendo que entre personas civilizadas los intereses tienen que ser muy, muy grandes para que decidan ponerse a matarse entre sí en pleno siglo XXI por pendejadas de intereses de cuartos y de energía. No vaya lejos, aquí no nos estamos matando físicamente, pero hay una lucha terrible en cuanto a la forma que le ha buscado el gobierno a Punta Catalina. Punta Catalina es una generadora que en este caso nosotros quisiéramos decirle, yo no estoy seguro de el 100% de lo que yo mismo creo, pero yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Les voy a decir algo, porque aquí se usa mucho decir las cosas porque la gente le da la gana. Y si ese es un derecho que no viola la ley, yo voy a hacer uso de ese derecho. Ya lo dije en una oportunidad, a pesar de que lo he mencionado mucho en varias ocasiones. ¿Qué yo creo de Punta Catalina? Usted no puede entrar en Punta Catalina de buenas a primeras diciendo que entregarle a una fiduciaria Catalina es bueno o es malo. No. Tenemos necesariamente que irnos al origen del... ¿Qué es Punta Catalina?
Punta Catalina es una formación geográfica de la provincia de Peravia. Eso está en la provincia de Baní. Un lugar ideal para colocar una planta de energía, porque el combustible que fuera, si fuera gas natural, si fuera petróleo o si fuera carbón, está en una situación ideal para que los barcos que traigan esos combustibles puedan en un muelle descargarlo, porque la misma punta fue acondicionada a la continuación de un muelle para que se pueda descargar el combustible. ¿De quién era la tierra? La tierra pertenecía a una familia que es propietaria de mucha tierra en el este. Pero ¿por qué los Vicini son dueños, eran dueños de esa tierra? Sencillo, los Vicini tienen desde Boca Chica hasta San Pedro de Macorís grandes extensiones de tierra, porque en ese lugar ellos tenían y tienen los dos principales ingenios del este, y en esas tierras ellos cultivaban la caña, que es la materia prima de esos ingenios. Luego, concentrado en toda la producción en un solo ingenio de los dos. Estaba el Cristóbal Colón y el Angelina. Se quedó todo en el Angelina, lo modernizaron y tenían un tercer ingenio. Y el ingenio no estaba en el este, estaba en la provincia de San Cristóbal, donde se llama Caey, Ingenio Caey. Caey, Compañía de Explotaciones Industriales, quiere decir CEI, Compañía de Explotaciones Industriales. Eso quiere decir Caey. Y ese ingenio se llamaba así. Resulta que ellos compraron mucha tierra donde cultivan la caña, pero compraron esa zona porque en el futuro tenían una visión muy progresista de la exportación. Adquirieron para en el futuro construir un muelle para la exportación de su azúcar, que hasta ese momento se llevaba a San Pedro de Macorís o se llevaba al puerto de Jaina para que el Consejo Estatal del Azúcar le exporte su azúcar. Entonces los dueños de esa tierra eran de los Vicini. Bien, una punta buena para traer combustibles, pero del sector privado. El país, desde el gobierno de Balaguer, comienza a tener problemas con el país crece y tiene una demanda grande de energía y comienzan las construcciones de plantas y reconstrucciones de plantas más o menos en la zona de Jaina. Originalmente lo que aquí había era una planta en la capital que se llama el Timbeque, pero es una plantita para la época. Hacen una serie de plantas en la zona de Jaina y en un momento dado las plantas envejecen, porque las plantas, como las personas, se ponen viejas y el país tiene una demanda grande, no tiene cómo adquirir los recursos para construir eso, y se suma entonces que el país recibe el impacto de los precios del petróleo, porque es
un derivado del petróleo el que mueve esas plantas, conocido como fuel oil, y a veces se buscan soluciones como las que buscó el país cuando construyó con la Shell la refinería de petróleo. Aún así, con la refinería, con las importaciones, con los precios del petróleo, el país tiene problemas, y cuando termina el gobierno de Hipólito Mejía, que coincide con el principio de este siglo, es decir, hace 22 años que él comenzó su gobierno, se determina que el país necesita dos cosas: la construcción de 2 plantas de 350 megawatts que suman 700 megas, pero que no es suficiente. Miran hacia el futuro y ven también que se necesitan 200 megas cada año para hacerle frente al incremento que el país cada día crece. Y así recibe Leonel Fernández el gobierno en el 2004, con ese diagnóstico. Pero Leonel ofrece en su campaña que tenía ya hablado, en ese momento no había que hacer muchos concursos, la ley no lo obligaba, tenía negociado con un señor de apellido Vargas, muy relacionado con él, la solución del problema energético, la construcción de esas 2 plantas. Se habló de que se iban a hacer 2 plantas, de que esas 2 plantas tenían hasta financiamiento y todo. De buenas a primeras, el presidente Fernández toma posesión. En ese momento ya se había aprobado, por la necesidad que el país tuvo, de que generadores privados les autorizaron a construir plantas y le entregaron plantas obsoletas y ellos la modernizaron y les vendían la energía a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. La mayoría de la energía estaba en manos del sector privado, pero tenía un problema, y era que ellos no eran muy proclives a construir plantas, sino que tomaron plantas, con excepción de 1 o 2 plantas que se construyeron, tenían. En ese momento también surge el problema del combustible, que dicen que el petróleo o se va a acabar o contamina mucho. Y se buscan un derivado del petróleo que se llama gas natural. Se construyen unas plantas de gas natural con unos depósitos en Punta Caucedo que se manejan con gas natural. Pero el gas natural tiene un problema, y es que en el momento que se decide hacer esas plantas, había problema con el gas natural para exportarlo, porque es un producto que hay que exportarlo frío y comprimido. Y así Leonel Fernández se pasa 4 años, desde 2004 a 2008, y del 2008 al 2012, que es los 8 años que gobierna, y no puede construir esas 2 plantas. Pero hay algo que nos llama la atención. Tenía que tomar una decisión. El país estaba facturándole, recibiendo el gasto de casi 50, y dicen que más, millones de dólares que los generadores le pasaban al gobierno, a las EDES. Entonces las EDES eran que manejaban la distribución a los hogares y a las empresas, y los generadores le vendían
la energía a la sede, ellos la facturaban. Perfecto, pero todavía hoy se desconoce qué pasó que el gobierno de Leonel ni siquiera inició las construcciones de las dos plantas, ni siquiera la comenzó. Y entonces comienzo diciéndole, me da la gana, porque si tú no me das una respuesta, yo tengo la libertad de inventarme la solución. Me da la gana de pensar que los generadores no estaban conformes con que el Estado hiciera una planta y se las ingeniaron. No quiero hacerle acusaciones a un expresidente, pero se las ingeniaron para convencer a Leonel y a las autoridades de la energía de él de que no construyeran las plantas para ellos seguir vendiendo. Y lo lograron. Cuando llega Danilo sí decide hacerla, pero no la puede hacer por arte de magia. Y se coge entre la decisión y la construcción 6 años de sus 8 años. Y ahí viene otro, me da la ganaria. Es decir, ¿por qué me da la gana de pensar que Danilo la construye, pero Danilo Medina, esas plantas, tiene que decidir quién se la va a fiar, a construir y a financiar. El gobierno brasileño viene, que está haciendo muchísimas obras en ese momento, a Hipólito, a Leonel y a Danilo, le dice, nosotros le hacemos la planta y se la construimos. Fenómeno Odebrecht. Entonces Danilo decide, dice, yo la quiero de gas. Ah, no, pero que el gas en este momento no nos los garantizan. Entonces deciden hacerla de carbón, que es de la forma más barata, pero contaminante. Pero no había de otra en ese momento. Y deciden hacerla. Los generadores se ponen como el diablo porque dicen, y ahora nosotros vamos a tener que apagar nuestras plantas porque esa planta de 700 megas se lleva 700 megas que ellos le están vendiendo al gobierno todos los meses. Y eligen Punta Catalina para hacerla. Pero resulta que Punta Catalina es de un generador. No sé qué pasó que dentro de los sectores políticos que por una aspiración muy normal no querían más PLD ni querían más Danilo, se unen a todos los sectores que quieren salir del PLD y dentro de ellos están los generadores. Los generadores quieren también salir, querían salir de Danilo porque le quitó la teta. Estados Unidos no lo quería y la clase política no querían PLD. Y ahí entonces se produce una gran alianza económica política, que es lo que saca al PLD. Estados Unidos no lo quieren por China, los generadores no lo quieren por Catalina, y la otra clase política no la quiere porque quieren ser ellos. Se buscan a Luis Abinader y lo hacen presidente. Por mayoría, porque el país también estaba harto del PLD. Se unen esos sectores y toman posesión, pero tienen unas 2 plantas ahora. ¿Qué van a hacer con unas plantas que fueron desacreditadas? Las plantas estaban acusados el gobierno de Danilo de haberse robado 500 millones porque esa planta salió por 2.000
650 y decían que el precio que salió fue por 2.000, que se cogieron 500 aproximadamente. Acusaron de que el carbón era contaminante y las cenizas contaminaban. Acusaron de que el concurso no debió dársele a Odebrecht, porque Odebrecht era una compañía que estaba en discusión. En fin, hicieron todos los mecanismos para lograr involucrar a Danilo en ese proceso, al punto de que a pesar de que existe una comisión que determinó claramente Punta Catalina y lo que había que hacer, no aceptaron los resultados de esa comisión y hoy llega el gobierno, tienen que buscarle una solución. ¿Por qué? Porque como los generadores se comprometieron con el presidente a apoyarlo, el presidente tiene necesariamente que pagarle el favor a los generadores. ¿Quiénes son los generadores? Tienen nombres y apellidos y le dieron apoyo económico y apoyo político. Ahora resulta que, dice, ¿cómo vamos a entregarle Catalina a esos generadores? Sin decir los nombres. Bueno, se rompen la cabeza y buscan una figura que se llama una fiduciaria. Cosa que está bien, pero tenía que estar bien entera. Y le van a entregar esa planta a los generadores, pero no se va a decir que es de los generadores, sino que es una fiduciaria. Todavía hay mucha gente, incluyendo quien os habla, que no sabe muy bien lo que es una fiduciaria pública. Nosotros sabemos lo que es una fiduciaria familiar. Aquí hay dos familias que sus fundadores no querían que sus descendientes tuvieran problemas y eligieron un banco offshore, es decir, fuera de este país, con la confianza que esos bancos le otorgaban, y colocaron sus bienes a nombre de esa familia, en que solamente le autorizaban vivir de los intereses de ese dinero. Es el caso de dos familias de origen italiano que se radicaron en República Dominicana y que colocaron mucho dinero de sus trabajos que lograron trabajar mucho, y lo hicieron en una fiduciaria. Esa era la fiduciaria que yo conocía. Ese dinero tenía un plazo en que se vencía, algunos 30 años, algunos 40 años, y fue el caso de la familia de Amadeo Barleta, que colocó su dinero en una fiduciaria. Tuvo al final, cuando quedó libre la fiduciaria, en que tuvo razón, porque hasta madres e hijos se fueron a los puños por el dinero. El caso de Miguel con su mamá. Pero los Vicini no tuvieron problema. Cogieron su dinero y empezaron a invertirlo fuera del país. Y aquí invirtieron mucho en energía y convirtieron en generadores de energía eléctrica. Esa era la fiduciaria. Ahora, se han hecho fiduciarias en muchísimas cosas. Por ejemplo, parece ser que el presidente Abinader, que tiene experiencia empresarial, buscó esa figura y tiene varios proyectos que se han hecho bajo esa modalidad de una fiduciaria pública. Está el caso de Bahía de las Águilas, se va a hacer con una fiduciaria. Creo
no es el caso de la carretera de Samaná, esa de hecho público-privada, es una sociedad del Estado con una compañía en que una construye y cobra su cuarto, pero el Estado es el dueño. Y tiene otras modalidades que se están haciendo mediante la fiduciaria pública. Resulta que eso ha traído todo un reperpero y el país nada más habla de fiducia y de fiduciaria, porque no le han dicho al país claramente que esa fue la forma que se le buscó y que lo hubieran hecho más fácil, hubieran hecho un concurso, hubieran reunido al gobierno que se fue, al gobierno que está y a la clase política y hubieran hecho una reunión en beneficio del país diciéndole qué vamos a hacer con la planta. Mire, tenemos que dársela a los generadores. Muy bien, pero los generadores tienen que tener un control. Bueno, controlamos la tarifa, lo obligamos a que ellos paguen los 2.640 que se gastaron y que además nos den una tarifa para el público que sea más barata que la que tenemos y que nos garantice la energía. Porque el gobierno todo lo puede, no tiene que ser dueño de una cosa. El gobierno puede hacer lo que le da la gana, siempre que lo haga dentro de lo que la Constitución le permita. Se comete un abuso, el gobierno puede parar un abuso. Entonces decidieron hacerlo sin explicación. Ahora tienen dos pies en el mismo zapato tratando de explicar una situación que yo creo que el gobierno lo hizo de buena fe, porque hay algo que hay que resaltar. Ahí el gobierno no tiene negocio, ni Luis Abinader está haciendo negocio, está buscándole solución a un problema que le dejaron. El mismo Danilo, a través de Jaime Ariztía Escuder, dejó claramente establecido que ellos contemplaron dos modalidades. Uno fue vender acciones al público o a los generadores o a quien sea y vender la planta, o la modalidad fiduciaria. Pero que la fiduciaria es medio misteriosa porque no se sabe quiénes son los dueños, que no tienen por qué ocultarlo porque podían vendérselo a los generadores, pero no. Ahora usted prende un radio, prende la televisión o lee un periódico y lo que encuentra es fiducia, fiduciario, fiduciario y críticas y críticas. Esta misma noche, no sé la hora si va a ser después del juego de pelota que comienza a las 8 o comenzó a las 8. Nosotros estamos hablando ustedes a las 6 de la tarde, la primera emisión de Horas Extras. Y a las 8 entra otra emisión. No sabemos si el presidente Abinader va a hablar después del juego o ya lo está haciendo en este momento. No sabemos la hora. Sin embargo, tiene que explicarla y creo que la intención fue buena, la forma es lo que se ha criticado. Ahora hay que decir, la fiducia es buena, no tiene mala intención, es una figura legal. Todas esas pendejadas se van a decir, y yo creo que sí, pero la clase política es la que tiene armadores. Y quiero decir algo, ustedes pueden observar, si no me creen, ustedes han ido a la embajada americana a decir que esa operación está mala. Ustedes han ido a la sociedad civil y a todos sus agentes locales decir algo de la fiducia. ¿O ustedes han escuchado a los generadores hablar de... Hoy apareció el CONEP, el Consejo Nacional de Empresas Privadas, que dijo que
esa figura no era lesiva para el país, lo más que ha dicho, porque los generadores son parte del CONEP, pero nosotros que quisiéramos no hablar del tema, tenemos que hablar del tema por una razón, porque, número uno, cuando hay un apagón, somos lesionados como pueblo. Y número dos, todos los meses tenemos que ir a una de las sedes a pagar una facturita que tengo la sospecha de que pago más de lo que debo pagar. Y somos nosotros los que cualquier error estamos pagando. Eso es lo que yo creo que pasó. Estamos pagando un favor de apoyo político que siempre se ha hecho, porque acuérdense de algo. ¿Por qué se le da a Odebrecht el contrato? Porque también le dio apoyo político al PLD. O no cojan el expediente la cantidad de legisladores que fueron acusados de soborno. Miren también el caso de Barrigol, que no leyeron los términos del contrato. O coge el periódico de ayer, donde dice que los diputados no leyeron el contrato que le mandó el presidente de la República, de la fiducia. No lo leyeron tampoco, porque ellos no leen, ellos ven que hay si hay vida o no hay vida. Ahora hay problemas. Nosotros tenemos que esperar a ver qué va a pasar. En medio de eso, vemos que en vez de sentarse a buscar una solución común, la política lo impide. ¿Por qué? Porque para mucha gente del sector gubernamental y del sector de generadores, no se debe consultar ni a Danilo ni al PLD, porque esas son gente que deben ir a la cárcel para que no estén hábiles en el 24. Entonces, cuando usted hace una mezcladera, una ligadera de política con el interés nacional, lo que produce es el tollo que estamos viviendo. Que le confieso que ni yo estoy muy claro, eso es lo que yo creo, pero puede que esté más lejos que el carajo de eso. Vamos a una pausa.